Muy buenas noches, hermanos. Le damos gracias al Señor nuevamente por su, por su gracia y su misericordia que estamos aquí y podemos aprovechar el tiempo estudiando su palabra. Que el Señor nos ayude a tener ese deleite con su palabra, ¿cierto? Leer y meditar cada día la palabra del Señor porque es una delicia en nuestras vidas. El Señor nos ayude en eso. Hebreos capítulo número 2. Un gran abrazo a todos nuestros hermanos que están en la reunión a la distancia. Y vamos a leer el versículo 3 y 4 en esta noche. Dice así la epístola a los Hebreos capítulo 2 versículo 3: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Que el Señor bendiga su palabra. Ya la semana pasada terminábamos un punto muy importante respecto a la salvación. Como decía nuestro hermano en la oración, nosotros debemos siempre cultivar a través de las Sagradas Escrituras una certeza de salvación presente. ¿Ya? La Biblia abunda en esa convicción, en esa enseñanza, mejor dicho, que nos da convicción de salvación presente. Por citar un texto, el que tiene el Hijo tiene vida eterna. ¿Ya? Ese verbo tener es presente, es seguro, es certero, y todo tiene armonía cuando vemos la obra de Cristo. Cristo murió en la cruz y él mismo lo dijo, no son conclusiones nuestras. Él dijo, consumado es. Es decir, no hay nada más que agregar. Por lo tanto, un individuo que en el día de hoy crea en el Señor Jesucristo, vamos a agregar esta frase, y le cree a Él, cree que Él es el Hijo de Dios que hace ya, podríamos decir, 2000 años vino a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas, nuestras transgresiones, y Él pagó en la cruz por nosotros. Si el individuo cree en ese sacrificio todo suficiente, ese individuo es salvo. Inmediatamente su nombre es inscrito en el libro de la vida. Y esa salvación no va a ser condicional. De ahí en adelante entra en este camino, ¿no es cierto?, como discípulo de Cristo, transitando por un camino angosto, no es fácil. Estamos todos transitando, algunos llevan un poco más, otros un poco menos, pero todos estamos transitando en este camino angosto que nos lleva a la vida, ¿cierto? Pero indistintamente de cómo a veces uno esté transitando en el peregrinaje, si el individuo es hijo de Dios, lo será por toda la eternidad. Esa doctrina hay que siempre presentarla con certeza. Y lo digo, ¿sabe por qué? Para redondear la idea, porque hoy día se está, ¿no es cierto?, atentando contra esta doctrina cardinal de la seguridad eterna del creyente. Entonces, cuando, por ejemplo, por ahí hacen preguntas a los pastores de renombre y les dicen, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Y ellos responden de una manera dubitativa. Ellos dicen, algunos dicen que sí, se pierde por esto, y otros dicen que no se pierde por esto y por esto. Y en definitiva no se sabe cuál es la verdad, pues. Entonces como que da ganas de decirle, usted responda, ¿qué cree usted y qué dice la Biblia? Tal cual. Mire, hermano, la salvación no está presentada de manera dubitativa, ¿ya? Si nosotros la estudiamos así detenidamente, la salvación es segura. Y lo decíamos en virtud del pasaje de Romanos capítulo 8, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Una verdadera oda, un verdadero cántico a la seguridad eterna del creyente. Ni ángeles, ni principados, ni tribulación, ni hambre, desnudez, nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si ese texto, entre tantos otros, no es certeza y seguridad de salvación, no sé cómo podríamos argumentar más. La Biblia presenta una salvación segura. Ahora, para terminar el punto aquí en Hebreo, el autor de Hebreos, en el capítulo 3, está diciendo que no hay escapatoria fuera de la cruz de Cristo. Es decir, no hay salida, no hay manera de ser salvo sino a través de la cruz de Cristo. Porque el contexto lo declara. ¿Cuál era el contexto? Que los hebreos
los que recibieron esta carta, todavía seguía, o al menos una facción de ellos, seguía insistiendo en que la salvación no era solamente por Jesús de Nazaret muriendo en la cruz, sino que también por las obras de la ley. Y eso es lo que el Espíritu Santo lleva consigo en esta epístola a través de este autor desconocido, para que podamos nosotros ahora también, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, entender que ninguna obra de la ley podrá complementar en algo lo que Cristo hizo en la cruz. Ya toda la sangre derramada, ya vamos a llegar a esos pasajes más adelante. En el pasado, ¿no es cierto? Corderos, la becerra, palominos, libaciones, oblaciones, todo eso eran figuras, sombras de lo que había de venir. En Cristo se cumplió absolutamente todo. Por lo tanto, reposamos en una salvación segura y fuera de esa salvación no hay escapatoria. Cuando dice acá el autor, si la descuidamos, no está refiriéndose a que la salvación se pueda perder. Esta expresión descuidar significa si la subestimamos en el sentido de que no es todo suficiente, entonces dice, no hay escapatoria. Estamos en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Ahora, en la segunda parte de este versículo, y aquí vamos a comentar en esta noche, dice la cual. ¿A qué se referirá con la cual? Esto es gramática, lo hemos estado hablando, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto de toda esta frase? La salvación. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La cual, es decir, la salvación. Y dice, habiendo sido anunciada, noté, primeramente por el Señor. Porque Él comienza a predicar esta salvación tan grande. No olvidemos que Él es el autor, y no solamente autor, sino que consumador de la fe. Cuando Él dice de la cruz consumado es como que está mostrando su credencial de creador y de consumador de este plan maravilloso de salvación. Entonces, por ejemplo, lo vemos por primera vez a nuestro Señor Jesucristo acá en Mateo, si quiere buscarlo, en Mateo capítulo número 3, iniciando su ministerio, ¿cierto? Perdón, capítulo 4. En el capítulo 3 Él se bautiza, Él se identifica con la humanidad a tal punto que se sumerge en las aguas del bautismo de Juan el Bautista para identificarse con la humanidad porque Él se hizo 100% hombre. La gran diferencia, la tremenda diferencia con nosotros es que Él nunca pecó. Su vida fue sin pecado. Pero Él vivió todo conforme a las debilidades de los hombres. Lo dice la epístola a los hebreos, ya llegaremos a esa oportunidad cuando dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Él se bautiza y comienza su ministerio, pero previamente va al desierto, como también lo estuvimos mencionando por ahí en el capítulo 4, para vivir las tentaciones de Satanás. Como Pablo lo enseñó, el segundo Adán también fue tentado y venció la tentación y salió victorioso. Y una vez que sale de esa prueba del desierto y de la tentación, dice el versículo 17, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran las palabras del Evangelio, esas eran las palabras de vida eterna. Fíjense que muy distinto a lo que nosotros hoy día concebimos como Evangelio. Hoy día es casi ofensivo decirle a una persona arrepiéntete, ¿cierto? Claro, porque la persona va a reaccionar y va a decir, ¿quién eres tú para que me diga a mí arrepiéntete? Por eso que es muy importante cuando uno habla con las personas del Evangelio, siempre ponerse de tú a tú en el sentido de que ambos son pecadores, ambos somos pecadores. Entonces eso es muy importante porque esa es la verdad bíblica. Tú y yo somos pecadores y le predicamos el Evangelio a otros pecadores. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una persona pecadora que ha creído en el Señor Jesucristo, que es un pecador o pecadora salvada, perdonada? Por lo tanto, hablamos de pecador a pecador y le llamamos al arrepentimiento. Entonces, cuando habla de arrepentimiento, debemos detenernos en esa palabra, que hoy día puede sonar ofensiva, puede ser muy incisiva, ofensiva o incisiva, pero en definitiva lo que está diciendo esa palabra, una palabra griega,
metanoia, que significa cambia de manera de pensar. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, ¿cuántas personas ahora mismo tienen su concepto religioso? Y piensan que por ese concepto religioso, sea de una religión, ¿no es cierto?, principalmente, pero también puede ser una idea filosófica. A lo mejor una persona tiene una filosofía religiosa sin ir a ninguna iglesia y piensa que a través de esa filosofía o también de cualquier religión va a llegar al cielo. Y nosotros vemos en la Biblia que no hay camino sino a través de Jesucristo. Entonces usted puede encontrarse con una persona que es muy correcta, tiene un buen estilo de vida, moral y cívicamente es excelente, pero no ha creído en el Señor. Y uno le llama al arrepentimiento diciéndole en otras palabras, tienes que cambiar de manera de pensar. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces, esta palabra arrepentimiento es un llamado a cambiar de manera de pensar. No pensar de manera religiosa, porque la religión, ¿sabe dónde nos lleva? Nos lleva a el fuego eterno, hermano. Hoy día se ha hecho mucho alarde con una secta satánica que quiere obtener, ¿cierto?, personalidad jurídica. Pero ¿saben lo que me llevaba a pensar? Todas las religiones, hermanos, todas, es como un verdadero tren, ¿cierto?, cuya locomotora es piloteada por el mismísimo Satanás. Pero ¿cómo dice eso, hermano? No diga eso, si todas las religiones nos conducen al mismo Dios y al final todos llegamos a Dios, dice alguien. Pero la Biblia no dice eso. Es respetable lo que usted o yo pueda pensar, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nadie llega al Padre sino por Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en ese vagón, imagínense un tren largo, está el Islam, el judaísmo, está el budismo, está el sintoísmo, está el confucianismo y tantas religiones, ¿no es cierto? Largo este tren. Todas llevan al infierno. La religión al servicio de Satanás. Así que uno no debiera, no sé, estremecer que una secta satánica pida personalidad jurídica si todas las religiones que tienen personalidad jurídica están llevando a granel al hombre al infierno. Disculpe que sea tan claro. Solamente en Cristo hay salvación, mis hermanos. Y eso es muy importante presentarlo con claridad. Arrepentidos, cambia de manera de pensar, porque el reino, dice el Señor, se ha acercado. ¿Quién lo decía? Era el rey de este reino. Y un día el rey va a volver por segunda vez y va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, no es una palabra menor. Quien está hablando aquí es el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho carne, que llama al hombre y manda, podríamos decir, porque el Evangelio nunca fue presentado en los registros bíblicos como una invitación, sino como un mandamiento, ¿cierto? El apóstol Pablo le dice ahí a los griegos en Atenas, Dios manda, ¿cierto?, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, que cambien su manera de pensar para ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Entonces vemos por primera vez las palabras de nuestro Maestro, de nuestro Dios, de nuestro Señor, anunciando esta salvación tan grande. No hay salvación fuera de Cristo. Ahora si avanzamos al capítulo número, ya de manera más puntual, capítulo 3 de Juan, el propio Señor Jesucristo enseñando acá en el contexto de esta, voy a decirlo así, esta entrevista que tuvo con un fariseo llamado Nicodemo. Interesante porque en el capítulo 3 aparece este hombre que va de noche a buscar al rabí. Algunos piensan que por miedo, yo me inclino por eso, puede ser. ¿Sabe por qué? Porque los fariseos eran cosas serias, hermano. Y los fariseos no amaban al Señor, sino que lo repudiaban. ¿Quién es este nazareno, hijo del carpintero? ¿De dónde salió? ¿Dónde estudió teología este hombre? Porque así son los fariseos. Pero era el Hijo de Dios. Y este Nicodemo, algo había pasado con él. Quería saber más de este rabí. Y le dice, ¿no es cierto?, versículo 2 dice, este
vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para poder ser salvo hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento no lo haces tú ni yo, no es una decisión mía. Llevémoslo al plano natural. Usted o yo escogimos nacer del vientre de nuestra madre, ni siquiera existíamos, no teníamos vida. Y un día el Señor permitió que fuéramos concebidos en la matriz de nuestra madre. Y después nacimos, y después de los años tuvimos conciencia de existencia. Uno se acuerda quizás de los 4 años para adelante, algo así, y uno pierde la memoria de ahí para atrás. De la misma manera, hermanos, quien nos hace hijos de Dios es Dios mismo. Pero ¿qué es lo que pasaba con este Nicodemo? Provenía de la religión. Los judíos veían señales y por las señales eran capturados. Siempre Israel creció, su ADN era con señales. Y como el Señor hacía señales, este Nicodemo le dice: nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Pero el Señor no le da énfasis a las señales, le dice: para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. La religión no sirve. Y mire cómo responde Nicodemo, versículo 4, ¿cierto? Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La religión racionaliza las cosas, las vuelve lógicas. ¿Cómo va a ser lógico esto? Yo siendo viejo voy a volver a nacer. Entonces, lo mismo cuando nosotros hablamos con un religioso. ¿Cómo que solamente creyendo en Cristo se es salvo? La religión insiste en que deben haber obras, deben haber méritos, se deben cumplir sacramentos, y cada religión establece su inventario, ¿cierto? Irrestricto, que debe cumplirse así, a cabalidad, para ser salvo. Los que venimos de la fe católica, de la Iglesia católica, ¿cuántos sacramentos teníamos que tener? Yo llegué hasta la primera comunión, así que estoy liquidado. Hoy faltó la confirmación y todo eso. Bueno, lo digo así para que entendamos que la religión nos pone un yugo pesado y que no nos lleva a la salvación, nos lleva al infierno. Entonces este Nicodemo, la facción dura del judaísmo, era fariseo, pensaba con la mente, no tenía vida espiritual y decía: yo siendo viejo, ¿cómo podré volver al vientre de mi madre y nacer? Que he dicho muy de paso, muy de paréntesis, no quiero desviarme, pero este texto, ¿sabía usted que es tomado por los budistas? Pues los budistas leen de todo, ¿ya? Ellos son muy instruidos y es verdad, y leen de todo. Y reconocen a Jesús como uno de los tantos iluminados, conjuntamente con su Buda, ¿cierto? Siddhartha Gautama. Entonces ellos dicen: Jesús de Nazaret es otro Buda. Y dicen: aquí Jesús, dicen ellos, enseñó la reencarnación. Es decir, hay que nacer de nuevo para justificar ese nacimiento sucesivo. Tiene un nombre bien específico. Entonces, hasta llegar al estado de nirvana, donde llegó este gordo Buda, ¿ya? Que se supone que llegó al estado pleno de iluminación. Nada de eso, hermano. El budismo, como otras derivadas, enseña la autorredención. Mire qué manera de salvarse. La autorredención, hermano. Nosotros, hermano, no que seamos mejores, pero confesamos a un Salvador, confesamos a un Redentor. Si Cristo no viene a salvarnos, nosotros nos perdemos por toda la eternidad. Por lo tanto, nada de reencarnación acá. Versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, orgánicamente, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Cuando llegamos a este punto nos acordamos, frente a esta colosal noticia de la salvación, nos acordamos de este juego de palabras. El que nace una vez, morirá 2 veces. Pero el que nace 2 veces, morirá una vez. Lo aclaro. Nosotros ya tenemos un nacimiento natural. Claro, si estamos acá es porque nacimos, ¿cierto? No hay que ser un gran filósofo para darse cuenta. Nacimos de nuestra madre, primer nacimiento biológico. Pero para ser salvos tenemos que
vivir el segundo nacimiento que lo da Dios. Cuando una persona dice, creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y todo suficiente Salvador, inmediatamente se produce el nuevo nacimiento. Y las cosas van cambiando. El pecado que mora en el individuo ya empieza a ser una carga, una lucha con el individuo, con la persona, ¿cierto? Cambian las perspectivas, su naturaleza cambia. Aunque tiene un vestigio de pecado, su perspectiva cambia. Quiere agradar a su Señor, quiere transitar por el camino pedregoso y angosto para agradar a su Señor. Y tiene que luchar día a día con este vestigio de pecado que un día, y muy pronto creemos, ¿no es cierto?, seremos redimidos de esta presencia del pecado. Entonces se cumple el nacimiento biológico, pero también el nacimiento espiritual. Y eso indica que si morimos en este estado de creyentes, vamos a esperar un evento extraordinario en el futuro que se llama la resurrección, muy distinta a la reencarnación. Imagínense usted, hermano, creyendo en la reencarnación, hipotéticamente digamos, usted no sabe si va a reencarnar en un magnate, ¿cierto?, de allá del oriente, imagínense, o en un conejo. Es que absurdo eso. ¿Eh? Y sabe cómo lo dicen ellos, lo explican, por ejemplo, si usted ha sufrido mucho en esta vida, es porque en su vida pasada fue terriblemente malo. Entonces está purgando los pecados. Mire qué manera de explicar la vida y la redención. Le damos gracias al Señor porque si ahora estamos comprendiendo las cosas es porque Él nos abrió el entendimiento. Porque ahora podríamos estar quizás en una religión y quizás dónde, hermano, o en la disolución del pecado. Pero gracias al Señor estamos aquí por pura gracia. Ahora, el problema es si morimos con un solo nacimiento. Si una persona muere sin haber nacido de nuevo, esa persona muere y tiene que esperar la resurrección para comparecer en un juicio penal que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí no hay salvación. Ahí no habrá justificación que valga. Todos los que comparezcan ante ese tribunal penal, ¿cierto?, de juicio penal, van a ser condenados y van a ser enviados, ¿cierto?, a un lugar que no quisiéramos que ninguno de los que amamos llegue allí, ¿no es cierto? Y tenemos que decirlo con su letra porque hoy día hasta eso se quiere negar. Es el lago de fuego y azufre. Es la condenación eterna. Entonces por eso es imprescindible nacer de nuevo. La puerta de la salvación está abierta. Cristo Jesús murió por nosotros, derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos. ¡Qué maravilla la salvación que Él comenzó primeramente a anunciarla!, ¿cierto? Mire cómo dice en el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, esto significa único en su género, no hay otro como Él, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué le parece lo que nos promete el Señor? Nosotros no podemos concebirlo todavía, porque para nosotros todo es perecedero. Para nosotros la vida llega a un término que se llama la muerte. Pero Él nos promete vida eterna. Aunque muramos ahora mismo, vamos a resucitar y vamos a vivir para siempre. Y no solamente vivir para siempre, sino que plenamente felices, hermano. La dicha estará ese día cuando estemos glorificados. Entonces, uno se pregunta, bueno, esta salvación tan grande que decía el autor de Hebreos, que primeramente fue anunciada por el Señor, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Qué debo hacer para llegar allá? Nada. Es que no podemos hacer nada. Solamente creer y creerle al Señor que esto que estamos leyendo es verdad. Y Él nos promete vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree, dice el texto, es lectura clara, no se pierda, perdición eterna, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero aquí viene la gran diferencia. El que en Él cree no es condenado. Mire qué interesante la conjugación verbal. Podría decir, el que en Él cree no será condenado. No, dice, no es condenado.
Esto tiene plena armonía con lo que dice Pablo a los romanos, ¿se acuerdan? Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra, ninguna condenación, es no hay ningún juicio pendiente, no hay ninguna penalidad pendiente para los que estamos en Cristo Jesús. Qué maravilla, ¿no es cierto? Todo nuestro expediente ha sido clavado en la cruz. Entonces acá hay algo muy interesante. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree, note, ya ha sido condenado. Es decir, pregunta, antes de que nosotros creyéramos en el Señor, ¿en qué estado estábamos? Estábamos condenados, estábamos en la esfera de la condenación, no estábamos en un estado neutral. Es decir, hermanos, nosotros nacemos condenados por causa del pecado. La mácula del pecado viene, ¿sabe de dónde? Desde el vientre de nuestra madre. David decía, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, este bebé ya viene con la mácula del pecado. Entonces, nacemos en la esfera de la condenación y desde allí, de manera sobrenatural y portentosa, el Señor nos saca, hermano, y nos pone en una esfera de salvación. Y todo lo hace Él. Porque un condenado, ¿qué puede hacer? Nada. Está muerto en delitos y pecados, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Entonces dice que el tal ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces tenemos, hermanos, que el primer hombre que predica esta salvación tan grande es el propio Señor, el autor y el consumador de esta salvación. Es el Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Pero dice el texto de Hebreo que además, ¿cierto? Vamos a Hebreos capítulo 3. No fue confirmada, dice el autor de Hebreos, no fue confirmada por los que oyeron. La pregunta es, ¿quiénes son los que oyeron? Esa es una gran pregunta. Aquí hay algo bien interesante, hermano, porque el autor no está dentro del grupo de los que oyeron, sino que dice, nos fue confirmada, ¿cierto?, por los que oyeron. Si nosotros lo dividimos en 3 generaciones para que quede clara, primera, segunda y tercera generación. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Entonces, si nosotros lo vemos en 3 generaciones, vemos al Señor en primera generación. El primero que predica este evangelio de salvación es el Señor. Después están los que oyeron al Señor, segunda, y los que oyeron a los que oyeron al Señor, tercera. Entonces la pregunta es, ¿en qué generación, podríamos decir, se ubica el autor de Hebreos? ¿En primera, en segunda o en tercera? En tercera generación, porque dice, nos fue confirmada por los que oyeron, por la segunda generación. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? Muy bien, son los apóstoles, pero veámoslo por la Biblia. Vámonos a Marcos capítulo 16, por favor. Este texto es muy importante porque nos permite entender quiénes son ellos. Marcos capítulo 16, versículo número 14 en adelante. Dice así, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. No pierda esa referencia, a los 11. Estando ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11, ¿no? Sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya el Señor había resucitado. Dice Hechos que se apareció por 40 días con pruebas indubitables, es decir, no había duda que Él había resucitado en poder y gran gloria. Dice acá en el versículo 15, y les dijo, ¿a quiénes? A los 11. Id, mandamiento imperativo, ¿cierto? No es una invitación, ¿quieren ir? No, id, mandamiento por todo el mundo y predicad, nuevamente imperativo, el evangelio a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
este pasaje es bueno aclararlo de inmediato. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay algunas, voy a decirlo así, ideas sectarias que enseñan que la salvación es por creer y por ser bautizado. Ayer hablábamos un poco de la correlación, ¿cierto? Si nosotros lo llevamos a la correlación, vemos que la salvación no es por obras. Efesios 2, 8, 9, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 que dice: no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ahí hay un choque. Si decimos que es por creer y por ser bautizado, evidentemente el bautismo pasaría a ser una especie de obra sacramental para ser salvo. Y hay iglesias que lo enseñan así. Es el primer punto que debemos aclarar. Y lo segundo es que el texto que sigue nos permite entender que la condenación no está asociada al no ser bautizado, sino al no creer. Dice: más el que no creyere será condenado. No dice: al que no creyere y no fuere bautizado. Ahí tenemos el ladrón de la cruz. ¿Se habrá bautizado ese hombre? No, y fue salvo, porque la salvación es por creer. Y si lo llevamos a toda la correlación, leíamos ahí ¿no es cierto?, en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree y se bautice, no dice eso, todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Lo aclaramos de inmediato este versículo, ¿ya? Ahora viene otro versículo también conflictivo. Y tiene relación con lo que estamos viendo en Hebreo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí hay una pregunta, hermano. Primero podríamos decir, ¿para quiénes son estas señales? ¿Quiénes son las personas que tienen que mostrar estas señales? Son los 11, son los apóstoles, ¿ya? Lo primero que tenemos que nosotros aquí subrayar, hermano, es que el texto declara unas personas, ¿no es cierto?, definidas, que están recibiendo esta instrucción. Están en el abrigo. Son los 11, son los apóstoles. Ahora, es muy importante porque hoy día, no solamente hoy día, sino que de ya décadas se ha enseñado que... ahí me desconcentré un poquito con lo que, ¿cierto? Me fui del tema. Muy buenas noches, hermano. Vamos a hacer. Estábamos viendo acá el versículo número 17, ¿cierto? Parece que no le pueden, tienen que sacarle la alarma. Ya. Hay una enseñanza evangélica que todos la conocemos y alguna vez algunos de nosotros pasamos por allí, que son las ideas pentecostales, ¿ya? A diferencia de los pentecostales, porque ellos juzgan inmediatamente a los que no creen lo que ellos defienden y los mandan al infierno al tiro. Nos dice: no tienen el Espíritu Santo, no han creído, y nos condenan de inmediato. En lo particular, yo no creo que sea así. Hay hermanos pentecostales, defienden su fe, defienden sus creencias, defienden su continuismo, que se llama, que no los hace mejor ni peor, pero a mi juicio, ¿cierto?, y por lo que uno entiende en las Escrituras, ellos están equivocados, ¿ya? Ellos están equivocados, validan muchas cosas que no hay ningún límite después de experiencias frente a lo que ellos afirman. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Que esta promesa es para todos los creyentes. Es decir, usted y yo tenemos, para validar que somos creyentes, que manifestar estas señales. Pero fíjense que hay un problema con eso también, porque no solamente dice: algunas de estas señales seguirán a los que creen. La mayoría de estas señales seguirán a los que creen. No, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Hay 5 señales. No podemos interpretar lo que nos conviene. Porque, por ejemplo, los pentecostales dicen: yo hablo lenguas, dice.
pero ha bebido veneno y ha salido indemne, ¿cierto?, después de beber veneno. No, nadie se va a atrever a hacer eso. Yo me acuerdo en la década del 80 había un pastor por la radio que predicaba, no sé si alguien se acordará, los más viejos, los mayores, mejor dicho, y decía, yo desafío al pastor, al ungido, si tiene el poder de Dios, a beber veneno. Mire qué manera de predicar, ¿eh? Tentando al Señor. Porque si nosotros somos creyentes, aunque bebamos cosas mortíferas, no nos hará daño, porque está escrito ahí en Marcos 16. Es peligrosa esa doctrina. Por ahí aparecía otro, y iglesias extremistas en los Estados Unidos, los pastores, para mostrar su poder y su llenura del Espíritu Santo, y para confirmar literalmente lo que dice Marcos 16, se encierran en el púlpito con serpientes venenosas, supuestamente venenosas. Y hay una vez lo comentábamos, hay un video por ahí en YouTube, ¿cierto?, que usted lo puede buscar, donde este fanático, porque no se puede decir otra cosa, en plena reunión ahí frenética pentecostal, toma una de estas serpientes y se la pone en el cuello, y en un momento le muerde el cuello. ¿Y qué es lo que ocurrió? El hombre empieza a marearse, empieza a sudar, y se lo tienen que llevar urgente a la clínica para ponerle el antídoto. Se le acabó el poder, po. No podemos tentar al Señor con una doctrina falsa. Esto que está indicando acá no es un estándar para los creyentes, es para los 11 que iban a confirmar el Evangelio con poder, con prodigio, con milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Es el ministerio apostólico, es la confirmación apostólica. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes, a los 11. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, ¿sí? Tomarán en las manos serpientes. Inmediatamente nos acordamos cuando Pablo llega a Malta, ¿se acuerda? Y una víbora venenosa muerde la mano del apóstol, y los nativos vieron que le había mordido una de esas serpientes venenosas y esperaban que el tal muriera porque eran venenosas. El veneno de la serpiente es muy rápido. Y vieron que no le pasó nada. Y quedó ahí como si nada, cumpliendo literalmente, cual apóstol de Jesucristo, lo que estamos leyendo. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos curanderos, milagreros han aparecido a través del mundo? Yo siempre digo, si alguien tiene, comillas, el don de sanidad, ¿qué es lo que haría usted si tuviera el don de sanidad? Ahora mismo hablábamos de una persona que está internada por una leucemia. ¿Cuántos niños ahora y padres sufriendo por enfermedades terribles? Si existiera esto como ellos presumen, vayan a sanar a los hospitales, hermanos, vayan a hacer obras beneficiosas. Pero nada de eso ocurre. Lo único que hacen es lucrar con algo que la gente cree sin que exista. Y es tanta esta estafa de los curanderos, que yo una vez se los comentaba, y aprovecho la instancia porque no siempre vemos estos puntos y se nos va olvidando. Pero estos son tan pillos, ¿ya?, que con la tecnología ellos tienen un pequeño audífono acá, se lo ponen en el oído, y el otro le está hablando de allá de la puerta. Pues son enormes templos, no como aquí, chiquititos, enormes templos. Le dice, mi pastor, va entrando una persona con con un dolor a la cadera. Y el hombre hace una pantomima desde adelante. Esto es verdad, ¿eh? Una pantomima desde adelante diciendo, el Señor me está hablando en estos momentos que va entrando una persona con un dolor de cadera. Y la persona, no, este hombre es un siervo de Dios. ¿Cómo supo? Así funcionan esto. Pues sí, al final todo esto se traduce en dinero, se traduce en un lucro. Como lo dice la Escritura, harán mercadería de vosotros. Huye de los tales, escápate de los tales, dice el texto. Salid de ahí, pueblo mío. Entonces, todo esto, hermano, ha sido mal usado
por esta doctrina, lamentablemente, presumiendo, ¿no es cierto?, que las tienen las 5 señales que aparecen aquí, pero no es así, no es así. Pero sigamos leyendo porque esto no termina acá, mire, versículo 19, esto aclara aún más. Y el Señor, después que les habló, vuelvo a preguntar, ¿a quién? ¿A quiénes? A los 11. Fue recibido arriba en el cielo, ascendió el Señor y se sentó a la diestra de Dios, cosa que también estuvimos estudiando en Hebreos, ¿se acuerdan? Mire el versículo 20, léalo con atención. Y ellos, los 11, ¿quiénes son ellos? Lo dice el versículo 14, los 11. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra ¿con qué? Lea usted. Con las señales que la seguían. Es decir, las señales que indica Marcos 16, versos 17 y 18, eran señales de confirmación que son las mismas que está mencionando el autor de Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 4. Testificando Dios juntamente con ¿quiénes? Con ellos, con los apóstoles. ¿De qué manera testificaba Dios con ellos? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí se abre un paréntesis muy grande, hermano, lo vamos a ver la próxima semana, ya se nos fue el tiempo, pero solamente quiero, antes de terminar en esta noche, poder aclarar que este es uno de los textos más claros que descarta la idea de que Pablo pudo haber escrito esta epístola a los hebreos. ¿Y sabe por qué? Porque Pablo era un apóstol. Está incluido en el cuerpo apostólico. Por lo tanto, es el texto que fortalece la idea de que, porque algunos quieren y fuerzan la idea de que sea Pablo quien escribió esta